de sabiduría. Hoy en día usted puede ver tantas personas haciendo atrocidades porque no son sabios. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 22, que cuando abandonaron a Cristo Jesús en sus corazones, dice, profesando ser sabio, se convirtieron en necios. Hablaba los otros días con alguien que me decía, estoy preocupado por los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le decía, tienes razón por qué preocuparte, porque este país fue fundado under God, bajo Dios. Pero hoy en día el ser humano no se ha vuelto sabio y ha decidido quitar de las escuelas las oraciones. Ha decidido quitar los 10 mandamientos, han decidido quitar todas las cosas que glorifican el nombre de Dios. Y hoy en día más que nunca puedes ver cuán perversa está la sociedad, porque no son sabios. En esta noche quiero hablarte de la sabiduría, pero la sabiduría que habla Salomón. Para eso quiero llevarte conmigo, si tienes tus Biblias, vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 30, versículos del 24 al 28. Proverbios, capítulo 30, del 24 al 28. Si hubo alguien que fue sabio, fue Salomón. De hecho, en la tierra no va a haber alguien más sabio que él, pues Dios le dio la sabiduría para entender muchas cosas. Y escribiendo acerca de la sabiduría, dijo lo siguiente acerca de la naturaleza. Miren lo que dijo. Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, pero las mismas son más sabias que los sabios. Él dice, 4 cosas he observado en mi vida que han traído gran sabiduría, y las mismas son más sabios que todos los sabios que puedan ver. Y empieza a listar las 4 cosas. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero pone su casa en la roca. Las langostas, no tienen rey, pero salen todas en cuadrillas. Y las arañas, que atrapan con sus manos y están en palacios del rey. Salomón se dio cuenta que si alguna persona hoy necesita sabiduría, es el ser humano. Y en la inspiración Dios lo puso con el propósito de que nosotros podamos aprender de estas 4 criaturas. Hoy quiero hablarles de estos cuatro animalitos. Que el mismo Salomón dijo, el día que el hombre llegue a obtener la sabiduría de ellos, va a ser más sabio que los mismos sabios. Y quiero que ustedes vean conmigo, quiero analizar primero la araña. Entonces ya tenemos ahí la araña. La araña atrapa con sus manos, dice la escritura, y vive en palacios del rey. He tenido la oportunidad de ver varias telas de arañas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto las casas de las arañas. Pero miren esta casa de esta araña. Pero si vas a la India vas a encontrar que hay árboles completamente cubiertos por la casa de la araña. Y aún más, bosques completos cubiertos por casas de arañas. Las arañas, dice la palabra de Dios, trabajan con sus manos y viven en palacios del rey. El mensaje de la araña es el mensaje de determinación y perseverancia. Queridos
Querido, si tú quieres ser sabio en la vida cristiana y en la vida cotidiana, debes ser perseverante en lo que emprendas. Toda aquella persona que tiene éxito en la vida es una persona perseverante. Woody Allen, el autor de cine, dijo: el 90% del éxito en mi carrera ha consistido en ser una persona perseverante. La Biblia habla acerca de ser perseverante. El mensaje de la araña es: sé una persona que trabaja con tus manos, sé perseverante y no pares hasta que vivas en un palacio. Mateo capítulo 10, versículo 16, la Biblia dice: el que perseverase hasta el fin. No dice el que sepa más, pero dice la palabra de Dios: el que sea más perseverante, el que sea más consistente, el que esté lloviendo, pero voy a la iglesia porque quiero encontrarme con el Señor. No importa cómo me sienta, hoy quiero orar más que nunca. El que sea perseverante, dice la palabra de Dios, este heredará el reino de los cielos. El mensaje de la araña es el mensaje para cada uno de nosotros. Sé perseverante en lo que emprendas. ¿Saben por qué hoy en día tenemos tantas personas analfabetas? Porque no son perseverantes. ¿Saben por qué hay baja paga hoy en día? Porque hay personas que no son perseverantes. ¿Saben por qué hay personas que llevan 20 años en este país y ni siquiera saben inglés? Porque no son perseverantes. La palabra de Dios dice: persevera. Si perseveras vas a alcanzar grandes cosas. El mensaje de la araña es: trabaja con tus manos. Si trabajas con tus manos y eres perseverante en lo que emprendas, en el sueño que Dios haya puesto en tu vida, si eres perseverante vas a lograrlo. Ella no se rinde. Recuerdo una vez llegué a la casa y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado con una tela de araña que le ha dado en la cara. Es bien incómodo, bien finito, ni se ven, pero qué incómodo es. Recuerdo que una vez llego a la casa y voy a entrar a la puerta, abro la puerta de la casa y cuando voy a entrar me encuentro, no lo vi, pero se me enredó en la cara, se me enredó una tela de araña. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero es algo incómodo. Trataba de quitarme toda la tela de araña y al otro día la rompí toda la red que había hecho. Al otro día voy de nuevo a entrar a la casa y vuelvo a encontrarme con esa tela de araña. Fui allí a la despensa, busqué un cubo, lo llené con agua caliente, busqué una escoba y dije: se acabaron las arañas aquí. Fui para allá afuera, cerré la puerta, vi donde estaba el nido de la araña, metí allí la escoba dentro del cubo con agua y allí maté todas las arañas, supuestamente. 3 días más tarde, para mi asombro, esas arañas todavía estaban vivas. Yo no sé qué pasó con ellas, pastor. El agua estaba muy caliente y se multiplicaron, yo creo. No sé qué pasó con las arañas, pero construyeron una red más grande. Ellas no se rinden y no se dan por vencidas. Ellas no sueltan. Ellas llegan a tal punto que llegan a vivir en palacios del rey. ¿Saben por qué? Porque son perseverantes en lo que hacen. Y si tú quieres un día entrar al reino de los cielos, la Biblia lo dice claramente: sé perseverante con Dios. La palabra perseverancia de hecho significa mantenerse firme o constante en la realización o construcción de algo que desees. Implica proseguir con determinación, avanzar sin vacilar ante las adversidades, sin mirar atrás, olvidando lo que está detrás, meciendo lo que está delante. Y Dios te dice: sé perseverante conmigo y alcanzarás la victoria. La Biblia habla de la importancia de ser perseverante. La Biblia dice: sigue buscando el reino de Dios. No es si encuentras, pero la Biblia dice: búscalo. Porque el que busca, dice la Biblia, halla. Y el que halla, encuentra el tesoro que Dios tiene para ellos. La palabra de Dios dice claramente: si desde allí buscares a Jehová. No es el hecho de un día venir a la iglesia. No es el hecho de un día decir: bueno, vine a la iglesia, pero Dios no me habló. No, búscalo cada día.
búscalo al levantarte, búscalo al mediodía, búscalo al andar en el camino, búscalo constantemente, sé perseverante y lo encontrarás, porque la palabra de Dios dice: si desde allí buscares a Jehová, lo encontraréis cuando lo buscares de todo vuestro corazón. Sé perseverante. El libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice: puede que el justo caiga 7 veces, pero el justo es una persona perseverante. ¿Y qué hace cuando se cae? ¿Han visto ustedes personas que se cogen lástimas a sí mismos? He visto un gran sinnúmero de personas que me dicen: ay, pastor, hace años estoy orando para que Dios me dé un trabajo. Yo le digo: a Dios orando y con el mazo dando, hijo. No es solamente orar, tienes que buscar, tienes que perseverar, tienes que salir, tienes que hacer. La Biblia dice: el justo, el que se va a salvar, es perseverante. Y se cae, y Satanás lo golpeó, pero dice: en su debilidad, en mi debilidad, el poder de Dios se manifiesta. Caí, pequé, pero no me voy a quedar caído, no me voy a chasquear, no me voy a mirar hacia atrás, no me voy a volver al mundo, me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Y si en esta noche tú eres un justo y has caído en pecado, en el nombre de Jesús te digo: sé perseverante. El mensaje de la araña es: sé perseverante y vas a ser más sabio que los sabios. Morley Callenhurst dijo lo siguiente: muchas personas que nunca han desarrollado el deseo de perseverar se dan por vencidos fácilmente. Muchos acarician frente una necesidad, el no ser perseverante, y por lo tanto fracasan. Thomas Edison inventó el foco. Y fue interesante que cuando leí acerca de su historia, 10,000 veces intentó crear una batería que almacenara electricidad. Y un día un reportero le preguntó si no estaba decepcionado y cansado de seguir hacia adelante con el invento de producir electricidad. Y Thomas Edison respondió: ¿cansado o no? La perseverancia es lo único que me va a llevar al éxito. Al contrario, ahora conozco 10,000 cosas que no funcionan. Sé perseverante. Años más tarde descubrió la electricidad y hoy en día tenemos electricidad gracias a que hubo un hombre que fue sabio como la araña, que trabajó con sus manos, que no se dio por vencido, y mientras trabajaba con sus manos pudo buscar algo que hoy en día tú y yo nos beneficiamos, porque fue una persona perseverante. Proverbios capítulo 10 versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, la mano vaga empobrece, pero la mano que es diligente se enriquece. La mano que trabaja es enriquecida. Hechos capítulo 10 versículo 36 y 38 dice: porque es necesario la paciencia y la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Sé perseverante en las cosas de Dios, no te rindas. Jacob fue una persona perseverante. La palabra de Dios dice que una noche estaba angustiado y no sabía qué iba a pasar con su vida. Su hermano estaba viniendo tras él, y en esa noche, mientras dormía, el ángel del Señor apareció y él pensaba que era su hermano y se agarró hacia él, y pensando, dice la Biblia que peleó, fue perseverante, y dice la palabra de Dios, fue perseverante toda la noche. En tus noches oscuras, en el momento más difícil de tu vida,
Cuando aparezca que nadie te hace caso, cuando aparezca que estás perdido, sé perseverante con Dios. Dios tiene una salida maravillosa para ti. Y dile al Señor: no te dejaré hasta que me bendigas. Jesús habló acerca de ser perseverante. De hecho, contó la historia de un juez injusto. Allí está en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, hablando acerca de la perseverancia en la oración. Dijo allí que había un juez que no temía a Dios y un hombre injusto, pero había una viuda que venía a él todos los días. Y venía a él y le decía: hazme justicia, hazme justicia. Y el juez por un tiempo no le hizo justicia. De hecho, vamos a leerlo. Miren qué cosa más linda. Dice al final la parábola allí. Lucas capítulo 18. Vayan conmigo allí. Lucas capítulo 18. Y leo desde el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo hacer justicia a esta mujer, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, es perseverante, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. ¿Qué cosa? La paciencia. Esta era una viuda supuestamente que tenía un gran problema, y ella venía a un juez. El juez era injusto, el juez no respetaba a Dios, el juez no tenía temor de Dios ni de los hombres. Pero esta viuda, de acuerdo a la parábola, Jesús dice, era perseverante, y venía y venía y venía. Y el juez dijo: es mejor hacerle justicia, porque si no me va a estorbar la paciencia. Y noten lo que dice la palabra de Dios al final. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Aún Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Dice la Biblia. Si un juez injusto, por haber venido una persona perseverante a él, le puede hacer justicia, cuánto más vuestro Padre, que es un juez justo, te hará justicia cuando perseveras en oración y pedidos a Dios. Amén. Yo sé que aquí hay padres que tal vez tienen sus hijos fuera de la iglesia, y no hay nada más aterrador para un padre que ver a sus hijos perdidos en el mundo, lejos de Jesús. Pero si tú eres un padre que tienes a tus hijos perdidos en el mundo, sé perseverante con el Señor. Sé como la araña, agárrate al Señor y dile: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y el Señor te va a bendecir grandemente. El Señor te va a poner palabras, te va a poner en situaciones a Él y a tus hijos para que puedan volver al redil. Una de mis notas favoritas dice que cuando un padre dobla sus rodillas y ora ante Dios por un pedido de sus hijos, el Señor pone un circo protector sobre aquellos muchachos, por amor a aquellos padres que son perseverantes en la oración. No tengas temor ser como la araña. Sé perseverante en lo que hagas. El mensaje de la araña es: trabaja con tus manos y sé perseverante. Oh Señor, ayúdanos a ser como la araña, a construir con sacrificio y oración y estudio. Pero si Satanás destruye tu vida en algún momento de flaqueza, no te quedes abajo. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te puede dar la victoria. Gálatas capítulo 6, versículo 9. La palabra de Dios dice esta inspiración maravillosa para aquellos que son perseverantes. No os canséis, dice la Biblia. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segará y dará mayor resultado. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Si quieres vencer una adicción, si quieres vencer el pecado, sé una persona perseverante y Dios te va a dar la victoria. Salomón decía: hay 4 animalitos que son más sabios que los sabios, y dijo: la araña es una de las más sabias de los sabios, porque trabaja con sus manos y porque es perseverante.
vive en el palacio del rey. Pero noten el segundo. Los conejos. Los conejillos. Hay otros animales también. La versión en inglés menciona otro animal. Por eso está ese no es un conejo. Pero el conejo hace su casa. Es poco esforzado, pero pone su casa en la roca. Salomón dijo en Proverbios capítulo 24, versículo 3, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. En el libro de los Salmos dice, el principio del temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres ser sabio y edificar tu casa sobre la roca, vas a llegar a ser más sabio que los sabios. Pues la roca es Cristo Jesús. Y si tu casa no es fundada sobre Cristo Jesús y tú fundas tu casa sobre otro tipo de fundamento, estás completamente perdido. Cristo Jesús es nuestra única fortaleza. Y la Biblia dice que el conejo es un animalito sabio, más sabio que los sabios, porque aunque es perezoso, cuando se refiere a hacer su casa, no la hace en la hierba, no la hace en la tierra, pero la hace en la roca, porque sabe que la roca siempre lo puede proteger. Sabe que él es débil, pero la roca es fuerte. En el Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan todos los que la edifican. Escucha bien, querido, todo lo que tú construyes fuera de Jesús no es permanente, es pasajero y está llamado a fracasar. Solamente cuando tú construyes tu casa en Cristo Jesús en la roca, Dios te dice, eres sabio, y eres más sabio que cualquier sabio, porque la sabiduría es el temor a Jehová. Una joven me dijo una vez, pastor, vengo a despedirme de usted. Le dije, ¿para dónde vas? Me dijo, me voy con mi novio. Lo respeto, lo quiero, lo aprecio y no quiero irme a escondida. Vengo a despedirme de usted. Le dije, mujer, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Me dice, pastor, mi novio, yo he tratado de hablar con él y invitarlo a la iglesia, y quiero decirle que la Biblia por eso dice, no juntéis en yugo desigual. Y ella dijo, no, pastor, yo sencillamente lo amo, yo le he entregado mi vida, él es el todo de mi vida. Y él me dijo los otros días que tenía que escoger entre Dios y él. Así que, pastor, me vengo a despedir. Estuve con ella casi una hora intercediendo ante Dios, pidiéndole de que por favor no se fuera con ese muchacho. Le dije, ¿qué dice tu mamá? Dice, mi mamá está devastada. Ya ni quiero hablar con ella. Yo me voy con mi novio. Mi novio me va a cuidar, es el todo para mí, pastor. Y no hay nada que usted me pueda decir que me convenza de otra manera. Le dije, mujer, la Biblia dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando tú pones tu confianza en el mundo, estás perdido. Cuando tú construyes tu casa en las cosas temporales, estás llamado a fracasar. Jesús es tu novio que nunca te va a fallar. Él es tu esposo. No te vayas de Él. Vuelve a Él. Me dijo, pastor, lo siento, pero tengo que irme. Se fue. Pasaron 2 años. Y una noche estaba ya a punto de acostarme cuando sonó el teléfono en la casa.
Mi esposa cogió el teléfono y me dijo, es fulana de tal. Le dije, fulana, hace 2 años no sé de ella. Me dijo, pastor, cogí el teléfono, empecé a hablar con ella y en el otro lado del teléfono estaba ella enternecida en llanto. Me dijo, pastor, mi vida se ha destruido. Digo, ¿qué pasó? Me dice, pastor, me fui a vivir con mi novio a Nueva York. Y allá en Nueva York, ese novio que me dijo que me había prometido trabajar fuerte para mí, se convirtió en un vago. Yo tenía que trabajar en 2 trabajos para poderlo mantener a él. Pero yo lo amaba. Y escucha joven, el amor no es ciego. Y esta joven decía, yo lo amaba, pastor, yo lo amaba con locura. Y trabajaba para mantenerlo. Y un día voy para el trabajo y me empiezo a sentir mal. Llego al trabajo, empiezo con sudores fríos. Me desmayé un día trabajando y pensaba que era algo normal que tenía dentro de mí, un virus o cualquier cosa de esa. Pero me empecé a sentir débil y más débil y más débil. Y una noche le dije a mi novio, quiero que me acompañes al médico, tengo que ir al médico, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Por favor, ayúdame. Vamos conmigo al médico. Y pastor, mi novio ni siquiera quiso ir conmigo al médico. A la siguiente mañana fui al médico. Cuando me hicieron los análisis y los análisis vinieron para atrás, pastor, el médico me dice que tengo SIDA. Mi novio me pegó el SIDA. Yo no tenía SIDA. Pero mi novio, aparentemente, pastor, se estaba acostando. Mientras yo trabajaba para mantenerlo, él salía y se acostaba con mujeres por ahí. Él fue contaminado con el SIDA y yo también fui contaminado con el SIDA. Y ahora estoy muriendo y quiero regresar a la casa. Fui a ver a su mamá. Le dije, ¿sabe quién me llamó? Me llamó tu hija. Me dice, he perdido comunicación, no he hablado con ella desde que se fue. Y tuve que darle la triste noticia que su hija se estaba muriendo. Reuní la iglesia y le dije a la iglesia, ella no tiene dinero ya para venir. Las medicinas de hecho para el SIDA son extremadamente caras. Ella no tiene dinero para regresar a la casa. Reuní a la iglesia, reuní la junta y le dije, vamos a pagarle el pasaje para que regrese a casa. Cuando regresó a casa, tuve la oportunidad de visitarla. Del aeropuerto rápidamente la llevamos al hospital y allí en el hospital fue internada. Y hablando con ella en el hospital le dije, hija mía, el hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y aunque tu vida está terminándose y aunque tus decisiones te han causado tanto dolor, todavía Dios te ama. Todavía Dios puede hacer un milagro por ti. Le leí Isaías 49, versículo 15, que dice, ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho? Compadecerse del hijo de sus entrañas. Puede olvidarse, sí, pero Dios nunca se olvidará de ti. Le dije, te invito a que tomes la decisión de renovar tu vida con Cristo Jesús. Y me dijo, pastor, quiero volverme a bautizar. Hicimos los arreglos. Estaba débil, ya no podía prácticamente caminar. Y entre 2 o 3 ancianos de la iglesia y yo fuimos, la cargamos y la bautizamos. No solamente tuve el privilegio de bautizarla, no, también tuve el privilegio de despedir su duelo.
Y digo que fue un privilegio porque a través de las líneas torcidas de su vida, Dios escribió recto en su vida. No edifiques tu casa en otra persona que no sea Cristo Jesús. Amén. No edifiques tu casa en el dinero. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan para tener dinero y pierden la salud y después pierden el dinero para tener salud nuevamente. No edifiques en las cosas temporales de la vida. La palabra de Dios dice: edifica en la casa de Dios. Edifica en la roca. El conejo es sabio porque pone su casa sobre la roca. Isaías 17, versículo 10 dice: ¿por qué te olvidas del Dios de tu salvación? ¿Por qué no te acuerdas de la roca de tu refugio? Salmos 27, versículo 5 dice: porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada. Él me ha escondido, Él es mi refugio, mi tabernáculo, y me va a poner en alto sobre la roca. Cristo Jesús es la roca. La palabra de Dios en Mateo capítulo 7, y vayan conmigo allí para que ustedes vean algo sumamente interesante. Crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa, sin embargo no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En tu vida van a haber vientos, en tu vida van a venir ríos, y si todavía estás bien, sigue viviendo. Alguien me decía una vez, me reía de alguien que caminaba medio cojo en la iglesia de broma, y me decía: pastor, siga viviendo, y usted verá que un día usted también va a estar medio cojo. Y es verdad. Si seguimos viviendo, te vas a dar cuenta que la vida te va a dar sorpresas, y muchas veces sorpresas desagradables. La palabra de Dios dice: llueve sobre los justos y llueve sobre los injustos. Van a venir torbellinos, van a venir cánceres, van a venir muerte, van a venir enfermedades en tu vida. Pero si tu casa está fundada sobre la roca, eres sabio, porque en tu casa va a permanecer, y puede ser que mueras, pero Dios te va a levantar en vida para llevarte a la casa eterna que Él tiene preparada para ti. Pero aquel que el necio edifica su casa sobre la arena. Hay tantos necios que edifican su casa sobre la arena. Dice la palabra que edifica su casa sobre la arena, y la arena significa otra cosa que no sea Cristo Jesús. Va a venir los vientos y va a venir torbellinos, y la casa va a caer y va a ser grande la destrucción. Recuerdo la historia de un hombre que estaba abriendo un hueco un día, y llegó un niño y le preguntó al hombre: ¿qué estás haciendo? Y el hombre le dijo: abriendo un hueco. ¿Y para qué abres un hueco? Porque es mi trabajo. ¿Y para qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Para comprar comida y comer. ¿Y para qué quieres comer? Para estar fuerte. ¿Y para qué quieres estar fuerte? Para seguir abriendo este salado hueco. La realidad del mundo es esta: tu vida es un círculo, y sin Cristo todo lo que vas a hacer es abrir un hueco sin Él y sin esperanza. Los conejos son inteligentes porque ponen su casa sobre la roca. Salomón vivió en una mansión. Escuchen esto: Salomón vivió en una mansión que le costó construirla 13 años de vida. 13 años tomó construir la casa de Salomón. En su mansión habían ladrillos de placas, y las paredes de su casa, algunas de ellas estaban enchapadas en oro. La madera que usó era costosa, madera del Líbano. Su trono era de mármol. Sus escoltas, 40,000 jinetes tenía que lo escoltaban. En su propia casa, en su establo, tenía 14,000 caballos. 12 cocineros escogidos que cocinaban diariamente lo que él quisiese. Tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Tenía todo lo que el hombre pudiese tener.
Pero al final de sus días dijo lo siguiente: había una vez un hombre que tenía todo, sin embargo no tenía nada. Porque analizando su propia vida, su propio interior, encontró que todo lo que tenía era vanidad de vanidades. Pero alabado sea el nombre de Dios, que él supo construir su casa al final de su vida en la roca eterna. Y dijo, después había otro hombre que no tenía nada, pero lo tenía todo, porque su fundamento estaba en Cristo Jesús. Amén. Sé sabio. Escuche, querida visita, que me escuches. Tal vez tú no conoces mucho de Jesús. Sé sabio. El mundo te ofrece mucho, pero al final del día es agua. No es nada. Dios es el único que te puede dar vida eterna. Ahora miren el tercer ejemplo que la Biblia pone. El tercero es las langostas. No tienen rey, pero salen todas en cuadrilla. En la unión está la fuerza. Tú nunca verás volar a una sola langosta. Todas ellas salen en cuadrillas. Miren cuántas langostas hay allí. Una langosta en cuadrilla tiene la habilidad de detener a un elefante en África sin que se pueda mover, porque son millones y millones. La palabra de Dios dice, son más sabias que los sabios, porque no hacen las cosas solas, trabajan en unidad. Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, amado, os ruego que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidiesen en la tierra, será dada por vuestro Padre que está en los cielos, porque Dios valúa y tiene alta estima la unidad. No permitas que un espíritu de desunidad entre a tu iglesia, entre a tu familia. No permitas que el enemigo te separe de aquellos a quienes tú debes estar junto. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estuvieron juntos y en armonía en el Pentecostés, dice, cuando estaban todos juntos, one accord, el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos y predicaron con poder la palabra de Dios. La Biblia dice, en el consenso del pueblo hay sabiduría. Mantente conectado a tu iglesia. Mantente conectado con tu familia. Mantente conectado con cada uno de vosotros. Jesús dijo, una casa dividida entre sí no permanecerá. La palabra de Dios es clara cuando dice que en la unidad está la fuerza. Porque este pequeño animalito, aunque no tiene rey, se mueve en un conjunto. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre aquellos que estén juntos en armonía. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice, apelo a ustedes, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma meta y en un mismo propósito. Fue interesante un estudio que recientemente hicieron en California, en un bosque. Encontraron que habían árboles que llevaban más de 100 años muertos, sin embargo estaban parados. Y fue interesante por qué se mantenían parados. No sé si tengo la foto aquí, no la tengo en esta imagen. Y es que estos árboles no echaban raíces profundas, pero sus raíces se entretejían con otros árboles al lado. Y todas las raíces estaban completamente entretejidas. Y cuando venía y soplaba el viento, arremetía contra no solamente un árbol, arremetía contra el bosque completo, porque el bosque completo estaba conectado. Y pensando en esto, yo pensé, qué maravilloso es
si como hermanos, como amigos nos conectamos los unos a los otros? ¿Saben que hoy no hay tiempo ni siquiera para conectarse cuando comemos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa con tu familia para hablar acerca de los planes? ¿Saben que hoy en día cómo nos sentamos en la mesa? Con el teléfono en la mano y el iPad y todas las demás cosas, todo el mundo en su propio mundo, desconectado. Y quiero decirle que como Satanás trabaja es divide y conquista, divide y conquista, divide y conquista. Y la manera más fácil de él destruir a su iglesia, destruirte a ti, es cuando tú estás separado, cuando tú estás solo. Pero si tú te juntas, si tú vienes a la iglesia, si tú te unes a tus hermanos en la iglesia, Dios te va a hacer sabio, porque dice la palabra de Dios, este pequeño animalito es sabio porque no anda solo, sino que usa la unión para vencer. Únete al pueblo de Dios. No estés separado. Por último, quiero que veas conmigo la hormiga. Pueblo no esforzado. Pero en el verano prepara su comida. El mensaje de la araña es un mensaje de determinación. El mensaje del conejo es un mensaje de habitación. El mensaje de la langosta es un mensaje de unificación. Pero el mensaje de la hormiga es un mensaje de preparación. Prepárate para el encuentro con Jesús. La hormiga en el verano, el sol puede estar brillando sin nubes en el cielo, pero tú la ves miles en el suelo, miles llevando la comida, porque ella sabe que el invierno viene. Y cuando en el invierno llega, mientras otros animales mueren por falta de comida, la hormiga tiene suficiente comida para poder sobrevivir el invierno. Queridos, el ser humano tiene las 4 etapas del año. La primera etapa del ser humano es la primavera. En mi casa tengo 3 primaveras. Me vuelven loco a cada rato. Papi, vamos a saltar al parque. Kevin tiene 8 años y está lleno de energía, está lleno de la primavera de la vida. La adolescencia es la primavera, pero después viene el verano. El verano es cuando te haces una mujer, un hombre. Ya cumpliste 21, eres independiente, tienes los sueños de alcanzar tu carrera, posiblemente ya estás en la universidad, ya te fuiste de la casa. El verano. Pero después viene el otoño. El otoño es cuando todo se cae. Cuando empiezan a salir las canas, cuando ya eres abuelo. Cuando ahora vives la vida con otro o para otro. Pero indiscutiblemente, inevitablemente, un día viene el invierno. Y el invierno es cuando ya tus fuerzas se fueron, cuando ya la vida se gastó y esperas la muerte. El mensaje de la hormiga es: prepárate ahora que estás en tu verano. Reúne los alimentos necesarios para que te puedas salvar. Jeremías capítulo 8 versículo 20 lo pone de esta manera: ha pasado la siega y el verano ha terminado y nosotros no hemos sido salvos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21.
Pablo hablando allí a Timoteo, frente al invierno que se aproximaba a su vida, dijo: Timoteo, ven antes que venga el invierno y tráeme mi abrigo. Queridos, es tiempo de que tú aprendas a ser sabio, porque este mundo está lleno de personas insensatas que no son sabias. Sé como la araña. Trabaja con tus manos. Sé como el conejo. Que tu casa esté fundada sobre la roca Cristo Jesús. No andes solo en la vida cristiana, pues todos somos parte del cuerpo de Jesucristo para la edificación de su cuerpo, la Biblia dice. Pero sobre todo sé como la hormiga. Prepárate porque el invierno viene. Ahora en el verano acepta a Cristo Jesús. Ahora que tienes vida, ahora que eres joven, ahora que estás lleno de vigor, no esperes a que la vida se gaste. Cuando digas, en ella no tengo ya contentamiento, el llamado de Dios es para ti hoy. Yo te pregunto, ¿habrá alguien que le gustaría en esta noche ser sabio? Si tú quieres ser sabio, ponte de pie conmigo y dile: Señor, ayúdame a ser sabio. 4 pequeñas criaturas. Alabado sea el nombre de Dios. Sé sabio. Porque el que ha de venir vendrá, y dice la palabra de Dios, no tardará. Quiero invitarte para que inclines tu rostro conmigo para orar. Querido Padre que estás en los cielos, tu palabra dice que los hombres, creyendo ser sabios, se volvieron necios. Y un día Salomón, contemplando a estas 4 criaturitas de la tierra, dijo: ellas son más sabias que los sabios, porque trabajan duro con sus manos, son perseverantes. Si hay alguien en esta noche, Señor, que está tirado en el camino de la vida, en el nombre de Jesucristo, yo te digo, Señor, toca sus vidas y levántalo para que sean perseverantes en el caminar contigo. El que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Señor, sálvanos a todos. Ayúdanos, Señor, a no construir nuestra casa en el banco, o en nuestro trabajo, en nuestros amigos. Ayúdanos a construir nuestra casa en Cristo Jesús. Un amigo fiel que nunca nos fallará. Que aunque padre y madre me dejaren, la palabra de Dios dice: con todo Jehová me recogerá, porque Él es fiel. Ayúdanos a caminar juntos como hermanos en unidad. Pues nunca hemos visto al diablo trabajar desunido. Pero el pueblo de Dios muchas veces trabaja desunido y hay desunidad en la iglesia. Únenos, Señor, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, para que todos podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y podamos alcanzar la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y Señor, ayúdanos a prepararnos para el encuentro contigo.
ahora que tenemos el verano presente. Porque en este mundo ya se está viendo el otoño y ya se está viendo los primeros síntomas del invierno. Hay guerras, rumores de guerras. Tú estás viniendo, Señor. Ayúdanos a prepararnos. Bendícenos en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y mañana tráenos con bien para seguir aprendiendo de tu palabra. Y ayúdanos a aprender estas lecciones para poder ser sabios en el caminar contigo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.